Buenas, bienvenidos a este vídeo de unplandivino.net. Vamos a ver la continuación y voy a completar las preguntas de este vídeo sobre cómo me siento sobre el amor, preguntas y respuestas. Las preguntas y respuestas que las tenemos organizadas aquí. Este es el apartado de materiales, que luego va a tener una página dedicada, porque si no es muy largo, el apartado de materiales de esta página que se llama A3, el yo, el alma, etc. Entonces, vamos a ver, ya digo, unas preguntas de una sesión que ya hemos visto varias, muy interesantes también. Así que ahora nos vamos a saltar entre unas y otras. Vamos a tomar algunas que tienen que ver entre sí, a juntarlas. Dice que ha estado haciendo esta mujer lo mismo que ha dicho, que han comentado ahora, ¿no? Que Miller ha comentado que hacemos. O sea, proyectando los sentimientos que tenemos sobre los padres y madres, pues hacia Dios. O sea, estás diciendo que simplemente mediante el uso de mi voluntad puedo detener todo eso ahora mismo. Sí, le dice, tú puedes. Creo que aquí dice you can y no you can't, que es como suele pronunciar el cannot, que por lo que he visto. Que sí puedes. Y por el tono que ha puesto también. Pero bueno, lo que pasa es que tienes que encontrar la razón por la que lo hiciste. O sea, usar la voluntad, el uso de la voluntad es encontrar la razón emocional. Ahora lo vamos a ver otra vez. O sea, hay una razón emocional que es el motivo por lo que lo hiciste. O sea, por una parte, aquí dibuja ahora, llamemos a todas estas cosas, los así entre comillas, sentimientos. Los pongo entre comillas porque no necesariamente son tus sentimientos reales hacia Dios. Ahí ponemos este círculo. Y luego tenemos, y como ves, la flecha parte desde las razones hacia los sentimientos entre comillas. Razones para hacer eso, para tener esos sentimientos entre comillas. Y luego, subyacente a eso, a estas razones, y fijaos, la flecha parte con la punta hacia el nuevo círculo, tenemos el hecho de que hemos evitado hacer eso. O sea, las razones, vamos a ponerlo otra vez un momento. O sea, subyacente a eso, tenemos aquellas cosas que hemos conseguido evitar. ¿Evitar cómo? Pues teniendo estos sentimientos falseados, digamos, hacia Dios, entre comillas. Estos sentimientos tienen unas razones y subyacentes a esos sentimientos está en realidad, o sea que las razones son relativas a qué hemos conseguido evitar con todo este mejunje, toda esta cosa que hemos hecho. Entonces, ¿puedes ver que estos sentimientos hacia Dios son básicamente imaginarios? Sí, dice ella. Sí, al final he visto que es lo que siento hacia mis padres, dice ella. Bueno, y dice Miller, le matiza, bueno, estás haciendo esa asunción, porque podría no simplemente ser tus padres, también ya sabemos, podría ser la escuela, lo que te ha pasado con unos hermanos mayores y todo eso. Toda la familia, o toda la cosa de infancia, ¿no? Entonces, claro, en esta fase estás haciendo algunas presuposiciones sobre lo que podría ser eso. Pero puedes ver, no obstante, que si descubro mis razones para hacer eso, para tener estos sentimientos, entre comillas, que son razones emocionales, claro. O sea, recuerda, estas son emociones que voy a tener que sentir. Si puedo descubrir estas razones y atravesarlas, trabajar sobre ellas, resolverlas. Y mira, lo borramos, ¿no? Y entonces, para mí, entonces, ¿qué es?
Sí. Entonces Miller le pregunta eso y ella dice, sí, todo el dolor que he evitado. Eso que has elegido, le añade Miller, que has elegido evitar a través de ese proceso del que acabamos de borrar las partes estas. Así que la primerísima cosa que vas a tener que examinar es las razones de por qué has hecho eso. O sea, no vas a tener que, no vas a poder llegar a las emociones mismas sin antes procesar las razones emocionales de por qué has decidido culpar a Dios en vez de asociar eso con ello. Y señala aquí al tema de lo que hemos evitado, los dolores muy concretos sobre pues maltratos emocionales, físicos, etcétera, ¿no? Y mucho de eso tiene que ver con que si realmente coloco la responsabilidad de estas emociones si las coloco sobre mis padres, o sea, no es que los culpe, sino que asocio las cosas con lo que realmente son. Si tengo bloqueado un sentimiento, ¿no? Está explicando Miller, pues tengo que desbloquearlo haciendo frente a mi verdad personal, que es los hechos concretos, de los cuales se han extraído esos errores que son bloqueos de la energía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Está explicando Miller. Si hacemos eso, voy a conseguir incluso tener un tratamiento peor de parte de mis padres. Claro, inconscientemente, y por eso nosotros lo culpamos, entre comillas, inconscientemente a Dios, y por eso hemos puesto entre comillas los sentimientos hacia Dios, o a la vida, o a lo que sea, ¿no? Que es lo mismo que culpar a Dios, culpar a la vida, ¿no? De estar como en esa indefinición confusa de frustración, todo eso. Entonces luego decimos, dice Miller, esto nos decimos que no es una buena cosa, que nuestros padres nos empiecen a tratar peor porque ya estamos viendo el plumero a la situación. Y entonces y ya estamos siendo más auténticos, y eso pues normalmente nuestros entornos no están en estos procesos muchas veces, no quieren ser auténticos porque tienen su libertad para hacerlo, lo que sea, ya da igual. Y entonces, pero nosotros decimos, yo quiero que me traten mejor, mis padres me traten mejor. Y entonces, ¿qué hacemos? Evitamos el procesamiento de las razones, o sea, evitamos el borrado que acaba de representar Miller ahí, borrando las cosas. Evitamos el procesamiento de las razones, es decir, como queremos que las cosas sigan en el statu quo, como se diga, pues por inercia, las adicciones y todo eso, pues ya está. Sí, dice ella que esto es algo que he estado pensando. He estado viendo algunos previos talleres de los grupos de ayuda de anteriores, del 2014, y comprendí que no quería ni siquiera aceptar que eran mis padres los que crearon esas cosas, ¿no? O sea, entonces tampoco pensaba, no pensaba que era sobre la escuela ni nada. Entonces, pero bueno, eso siento que es esto que he estado haciendo es como lo que ha estado evitando que crezca, dice ella. Sí, y proceses emociones, dice Miller. Evitando eso. O sea, mira, es que la única manera en que podemos realmente ser más abiertos a Dios es procesando emociones que impiden que nos volvamos más abiertos con Dios, claro. Y si nuestros sentimientos son que si proceso emociones hacia Dios y acabo no teniendo nada hacia Dios, entonces haré todo otro tipo de cosas que harán que se molesten y se enfaden conmigo otras personas, los demás. Y ves, entonces ahí hay como un imperativo para no hacerlo.
Y por eso, y es esto donde nosotros muchos estamos viviendo. O sea, hemos elegido ya no hacerlo. Hemos elegido no seguir adelante con ese proceso porque valoramos las relaciones más que las relaciones con Dios. Más que la relación con Dios, valoramos las otras relaciones, básicamente. Bueno, entonces nos vamos ahora van a hacer una que nosotros ya hemos visto en un vídeo anterior, en el de ayer, y vamos a la 37, al minuto 37:05, donde hacen referencia además a esta pregunta, así que nos viene muy bien. Vamos allá. Thank you. Okay. Let's come down to Dharma. By the way, can I just mention when you Bueno, ahora van a hablar del tema de los de cómo se tiene que sentar la gente y todo eso, porque hay una línea muerta donde las cámaras no pueden grabar, no sé qué, y seguimos. Vale, tengo 2 preguntas, dice esta mujer. Bueno, cuando has pintado esos 3 círculos que acabamos de ver, no repito de qué iban. Hay que mirar las razones primero, y la pregunta de esta mujer es que ¿cómo de joven puedes ser para tener estas razones, para evitar lo que hemos visto, ¿no? Evitar dolores y lo que sea? ¿Desde cuánto de joven te las creas, esas razones? Está diciendo, como la palabra razón parece que nos indica algo muy de mayores, ¿no? De adultos, pero en realidad no, son razones emocionales, y ahora vamos a ver la contestación, claro. Pues, o sea, pregunta ella si es una cosa que haces de más mayor o qué pasa. Entonces dice Miller, todas tus razones para evitar, todas ellas vienen de experiencias de tu infancia. Y estas experiencias te enseñaron a negar ciertas cosas y aceptar otras. ¿Me sigues, no? Entonces, lo que vamos a tener que hacer es volver a visitar experiencias emocionalmente, estas experiencias de forma emocional, porque están almacenadas en ti, dentro de ti. O sea, eso significa dar un margen, tener un permiso para volver a visitar estas experiencias de la infancia, y esto te ayudará a procesar la razón. Recuerda, teníamos esos 3 círculos, los sentimientos sobre Dios, que no son realmente sentimientos sobre Dios, y luego a la derecha del todo teníamos los sentimientos reales, efectivos, que estamos evitando. ¿Vale? Entonces, y tenemos razones para evitar estos sentimientos, que por eso el círculo de razones tenía la flecha apuntando hacia los sentimientos evitados, ¿no? Entonces, lo que estoy sugiriéndote es que estas razones que tenemos para evitar los sentimientos se basan en experiencias de infancia, o sea, lo que nos sucedió cuando sentíamos algo, cuando sentíamos algo. Así que te voy a dar un ejemplo, porque digamos que me sentí herido emocionalmente por alguien y comienzo a llorar. Y viene mi padre y me dice, oye, ¿por qué estás llorando? O sea, ¿de qué estás llorando? No tienes que llorar sobre eso. Bueno, pues ahí tienes una de mis razones cuando es creada. Ahí está siendo creada una de las razones para evitar llorar, como ves. Evitar llorar. De hecho, es el hecho de que recibiré, la razón es el hecho de que voy a recibir una desaprobación por parte de mi padre, y fijémonos que los niños están formándose, individuándose en todos los niveles, ¿no? Ya incluso el alma está empezando a individuarse, y recibiré los padres son gigantes, ¿no? Y todas las referencias, ¿no? Y que podrían ser cuidadores, ¿no? De cualquier tipo, pero padres o madres, pues eso es entonces recibe la desaprobación nada más y nada menos que de un gigante, como eso, ¿no? Como el padre, si lloras, ¿no?
¿Tiene sentido? Sí, sí. O sea, que puede ser muy joven, evidentemente, dice ella, claro. Y evidentemente, dice Miller, sí. Así que hay razones creadas emocionalmente. Están, por un lado, esas razones creadas emocionalmente, y luego pues está la evitación, esta evasión que hacemos. Ahora bien, normalmente una cosa que puede ayudar es que si tu madre y tu padre están todavía en la tierra y puedes todavía interactuar con ellos, puedes examinar qué es lo que ellos evitan. E incluso puedes examinar las razones por las que lo evitan. Porque es muy probable que esas razones estén en ti. Así que eso te puede ayudar mucho en el sentido de ver la relación, entender la relación. Bueno, ahí tenías una segunda pregunta, vamos a ver. Ahora vamos al tema de una anterior pregunta, con el tema de ser, que vimos también, dependiente de los padres y estar decepcionado con esa dependencia y entonces volverse autodependiente, que te lleva al egoísmo, y esta va a ser la pregunta. Y mencionaste que acaban volviéndose egoístas. Vimos todo el tema de que al final uno es la única persona que confía en sí mismo, ¿no? La única persona en la que confiamos es uno mismo, y al final eso es el muy chungo, porque en realidad somos de muy poca confianza muchas veces para con nosotros mismos, porque no distinguimos la influencia de nuestras propias aspiraciones, nuestros propios sentimientos o nuestras propias inercias con respecto a la influencia que podemos tener de los espíritus a través de nuestras heridas, y con respecto a la continuo flujo de datos de verdad, que si tuviéramos aclarado toda esta cosa, pues es la conciencia que llamamos, que hemos visto también, la conciencia sin ese, que tiene que ver con conciencia moral, pero también con todo tipo de datos y de historias, que Dios está todo el rato sirviéndonos verdad. No el amor divino, porque ese no lo obliga, pero sí que la verdad está todo el rato. Entonces, claro, tenemos esa confusión enorme y acabamos con una decepción con los padres y nos volvemos autodependientes y no sé qué. Claro, ¿cómo es que acabamos egoístas? Va a preguntar la mujer, ¿no? Porque la única persona que pueden confiar en sí mismos, habías dicho, ¿verdad, Miller? Le está diciendo la señora, ¿no? La mujer, pues, solo pueden confiar en sí mismos. Dice ella, no entiendo por qué eso me haría egoísta. Mira, es que en ese estado existe una creencia automática dentro de nosotros, explica Miller. Quédate con el micrófono. Y le dice, bueno, hay una creencia automática en ese estado de que mis propias opiniones y mis decisiones propias son siempre correctas, tengo la razón, vamos, y probablemente las demás gentes pues no tendrán la razón o serán incorrectas sus opiniones, etcétera. Entonces, también existe otra creencia en ese estado de que yo solo puedo confiar en mis propias opiniones y no puedo confiar en nada más exterior. Así que bien, en ese estado, claro, no eres muy sensible a las opiniones o a los sentimientos de los demás automáticamente. Ya no eres, fijaos, no eres sensible a los sentimientos de los demás, y los demás también incluye a Dios, que es lo que vamos a ver. Estás en un estado de autodependencia, self-reliant. O sea, tú solo te enfocas en tu propia vida. Fíjate, y esto es lo que sucede muchísimo en el planeta, que vemos gente, muchos de vosotros en la audiencia también vivís así. ¿Habéis todos escuchado las canalizaciones que hicimos antes del grupo? Justo, ¿recordáis a Greg? Se va a equivocar el nombre y le van a decir que es otro nombre. Era una persona, y ahora ya le dice el público, era Glenn. Esta era una persona que estaba viviendo, digamos, su propia vida por su cuenta, así como haciendo sus propias cosas, no involucrándose con mujeres porque tenía emociones heridas, digamos, con las mujeres y quería protegerse a sí mismo. Así que, como se protegía así de esa manera, era muy autodependiente. Y a resultas de eso, conocía muy poco lo que estaba sucediendo en el planeta y cómo él podría haber impactado positivamente
sabía muy poco de eso. Él solo se implicaba en tener aquello que creía que era una vida feliz. Ya ven, eso es egoísmo, ¿no? Una persona que es autodependiente se vuelve egoísta de forma natural como parte del proceso, porque todo lo que considerarás en ese estado es tus propios sentimientos, bien sea aquellos que tienes que evitar, tus propios sentimientos a evitar, o bien los sentimientos tuyos, claro, que necesitas para disfrutar. O sea, tus propias adicciones la mayor parte del tiempo que necesitas para disfrutar. Eso es todo lo que realmente vas a estar considerando en ese estado y analizando en ese estado. O sea, no te preocupas mucho sobre el resto del mundo cuando estás ahí, en ese estado. Entonces, por eso es que la mayoría de nosotros no nos preocupa que mueran estos 100 millones cada año de niños, 100 millones de niños o más, ¿no? Y esto ni siquiera cruza por nuestra mente, ¿no? O sea, fijaos, ¿no? Con todos los recursos que se gastan en militares y todas las posibilidades que hay de ahora tecnológicas para tener cultivos ecológicos con edificios de muchos tipos en todos los países del mundo y todo eso, y luego todos los abortos que nos hemos dado cuenta emocionalmente hace un par de meses ya con un vídeo maravilloso que encontré de Miller canalizando con Mary a un aborto natural, espontáneo. Nos hemos dado cuenta que son almas, ¿no? O sea, que asesinamos y matamos de millones de niños, y esto nunca cruza la mente, ¿no? Entonces, nunca se nos pasa por la cabeza. Y no obstante, imaginaros que mañana sucede algo aquí localmente, que explota algo, terroristas hacen explotar algo. ¿Qué haríais? Estaríais hablando de ello durante días y días. ¿Correcto? Y no obstante, ahí solo habría unas pocas muertes en comparación con el otro evento de los niños, ¿no? ¿Y esto por qué es? Es porque nos hemos vuelto tan orientados egoístamente, orientados, que solo nos preocupa nuestro propio miedo. Y fijaos qué oportuno es esto ya como nunca antes, quizás, en la crisis mediática que estamos viendo en el 2020-2021, ¿no? Esta creación de miedo ya por el miedo, ¿no? Para proteger en realidad y no sentirlo como niños, ¿no? Estar muy justificados, que si el virus, que si no sé cuántos, todo eso, ¿no? Entonces nuestro propio miedo solo nos preocupa eso. Y eso es todo lo que estamos haciendo. O sea, somos adoradores del miedo, puros adoradores del miedo, ya lo somos, ahora ya como nunca. Y sí, ahora vamos a ver si está ya para bien las cosas, ¿no? Entonces, no consideramos ninguna otra cosa que el propio miedo que tenemos. En la mayor parte del análisis que hacemos de los eventos y las situaciones, estaremos así, solo considerando nuestro propio miedo. Y por eso es que podemos estar cegados, apartar ahí de nuestra visión, digamos, 100 millones de muertes por año y sin ninguna consideración de lo que estamos haciendo. O sea, es un problema serio realmente. Y todo proviene de ahí, de esta condición de autodependencia, al fin de cuentas. Vale, nos vamos a ir de aquí ahora al principio, que hay una pregunta que quiero cubrir cuanto antes, que nos las hemos dejado y en unos largos minutos interesantes aquí, previos a lo que hicimos ayer. Karen es esta mujer que nos va a contar. Su vida le muestra que está muy temerosa de un Dios que castiga. Sí, y justo recientemente, es como que he captado que es como que, o sea, me llegó esta idea que pienso que es como una verdad, que siento que es como una verdad, que es que mi deseo desesperado de tener algo así como, o sea, de tener un Dios amable y amoroso está realmente solo en mi mente, en mi cabeza. Sí, dice Miller, es una ilusión esperanzada, digamos, una esperanza, es un hope, más que una realidad. Sí, es como que eso enturbia, digamos, mi oración, mis rezos, porque, y está de acuerdo, es así, dice Miller,
porque no sé, dice ella, no sé si es un espíritu hablando, no sé qué sentido tiene rezar a Dios, porque si no crees en realmente, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué hacer sobre esto realmente, dice la mujer. Bueno, vamos a examinar la emoción tuya de, bueno, un Dios que castiga. Ahí está esa emoción. Vamos a hablar, o sea, hablamos de un Dios que es esto lo que querríamos inicialmente, un Dios que sería una pizarra en blanco. Y pintamos la pizarra en blanco, ¿no? Y tú crees que, bueno, pues Dios castigador. Y la pregunta es, ¿de dónde proviene eso? Porque le pregunta, ¿acaso Dios te ha castigado personalmente? No, claro, dice Karen. O sea, nunca has experimentado un Dios que te lanza un rayo. Y te sugiero que realmente si Dios decidiera castigarte, entonces quizás el castigo sería bastante extremo y realmente lo notarías. Así que nunca te castigó, entonces nunca has experimentado un castigo personal de parte de Dios y no obstante crees en un Dios que castiga. Así que la pregunta tiene que hacerse, ¿no? Que es, ¿de dónde provendría esta emoción? O sea, no puede ser relativa a Dios, porque no ha sido una cosa personal con Dios. ¿De dónde viene entonces esto? ¿De dónde piensas que proviene? Bueno, pues lo que estábamos diciendo, por lo que has dicho, claro, tiene que provenir de cuando era una niña. Bueno, a veces pienso en la manera en que me trataban mis padres. Correcto, dice Miller. O sea, tiene que provenir de alguna manera de tu experiencia infantil, emocionalmente. Ya sea de la forma en que los padres trataron ese tema sobre Dios. O sea, la forma en que ellos pensaban. Vamos a verlo un momento otra vez para escucharlo, que hay mucho ruido. Experience somehow emotionally, doesn't it? Yeah. Either from the fact that your parents were treated that way about God. O sea, ya bien sea por el hecho de que tus propios padres fueron tratados de esa manera sobre Dios. O sea, si los padres en su infancia ya han tenido acerca de Dios todas unas cosas que va a ser multigeneracional, que creo que va a hablar de eso, ya han tenido eso, claro, ya vienen con una carga súper fuerte acerca de Dios, ¿no? O sea, por lo tanto los padres ya tendrían eso en su corazón y en su alma, y en el momento en que fuiste concebida la habrías absorbido y por lo tanto tienes los mismos sentimientos dentro de ti misma. Así que puedes ver que esto es una asociación importante a realizar. O sea, porque mira, el problema está en que que tú realmente lo has sentido como hacia Dios, en vez de realmente verlo como algo que provino de tus padres, de los sentimientos de ellos. Sí, lo veo intelectualmente, dice Karen, pero nunca lo sentí. Nunca lo sentí. Y esta es la razón, dice Miller, de que el enfocarnos en esto hacia Dios, en estos temas hacia Dios, no es algo que nos libere emocionalmente, no es una liberación emocional de nada. ¿Por qué? Porque realmente no es una creencia que tenga que ver con tu experiencia personal. ¿Me sigues? Sí. Y es el tipo de experiencia personal, de esas asociaciones emocionales, lo que necesitamos soltar, liberar. Desde el mismísimo momento de la concepción, todo el rato en adelante, ¿no? Es la experiencia personal. Eso es lo único que podemos soltar. O sea, no podemos soltar algo que no fuera una experiencia personal, básicamente. Eso es lo que te estoy sugiriendo, claro. Así que aquí tienes dos opciones. Y una es realmente empezar a hablar a Dios sobre tu creencia y reconocer que es falsa.
Porque, porque, o sea, reconoces que Dios nunca te ha tratado así, y lo que te gustaría que demostrara Dios, de parte de Dios, que ver demostrado de su parte, es un contraste, ¿verdad? ¿No te gustaría eso? O sea, ¿no te gustaría que Dios... O sea, digamos que ahora vamos a borrar esto, digamos que el siguiente es el punto de vista sobre Dios. O sea, en este momento estamos en este dibujo, hemos reducido la pantalla en blanco, la pizarra en blanco, y en este estado no sabes lo que realmente siente Dios sobre ti, acerca de ti, ¿vale? Estamos en ese estado. Así es como sería realmente. Y tu creencia es esta, que va a ser un Dios castigador a la vez, ¿no? O sea, como que si haces algo mal, ya, o sea, que si haces algo mal te castiga y todo eso, ¿no? Eso vas a creer que sucede, eso es lo que crees que sucede. Vale, pues eso tiene que provenir de cierto número de fuentes diferentes, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían potencialmente esas fuentes? Vamos a mirarlo con el intelecto. Vamos a atravesar la operación intelectualmente. ¿Cuáles serían esas fuentes? ¿De dónde provendría esa creencia? Bueno, lo que más podría identificar, dice Karen, sería la manera en que mi madre tenía creencias sobre Dios. Las creencias de mi madre sobre Dios. Entonces, dice Miller, puedes ver que una de las cosas que vas a tener que procesar es tu deseo de aceptar las creencias de tu madre. ¿Ves eso? Que vas a tener que procesar eso. Tienes un deseo de aceptarlas. Sí, dice Karen, porque tengo miedo del desacuerdo con ellas, con esas creencias, con la madre, ¿no? ¿Y por qué? Le pregunta Miller. ¿Por qué? Le pregunta Miller. ¿Alguien podría estar temeroso de estar en desacuerdo con cualquiera? O sea, temeroso entonces del castigo, de la desaprobación, dice Miller, de la no aceptación y otros números de cosas. Sí, es un poco vago para mí, dice, o sea, es como que se queda confuso ella, dice Karen. Claro, y ahí está la cuestión. Tiene que haber algo en tu infancia concreto que sucedió donde te volviste tan temerosa de disasociarte, de desasociar tus creencias con respecto a las creencias de tu madre, tan temerosa de esa posible desasociación, por esa posible desconectar tus creencias de las creencias de tu madre, que ¿qué pasa? Pues que ahora tienes una necesidad desesperada de creer en cosas que son las que tu madre cree, aunque no necesariamente ni siquiera las aceptas intelectualmente, ni siquiera piensas que sean lógicamente verdad, no piensas que sean verdad lógica. Entonces, ahora Karen dice, ahora tengo que identificar, o sea, sí, y Miller dice, tienes que resolver las emociones que sientes, o sea, tienes que descubrir y trabajar sobre eso, de por qué quieres aceptar las creencias de tu madre y de tu padre. O sea, ¿de qué tienes miedo con respecto a ellos? ¿Vale? O sea, eso es lo que vas a tener que examinar, porque tienes miedo de esa desconexión, de esa desasociación con respecto a sus creencias, sus sistemas de creencia, porque si no, ya lo habrías hecho. Si no tuvieras miedo a esa desasociación. Porque, o sea, toda tu vida piensa, claro, has estado siendo católica, has aprendido mucho sobre Dios, algunas cosas buenas, otras cosas no son tan buenas. Pero, y entonces, y ahora desde los últimos 7 u 8 años has estado escuchando la verdad de Dios y no obstante no has sido capaz de absorberla. Así que tiene que haber algo dentro de ti que te impide absorber eso, esa verdad. Sí, dice ella, es una cosa es tan fuerte porque
en la medida en que puedo recordar, Dios pues era bueno y amoroso y simplemente de repente me doy cuenta recientemente que eso solo estaba en mi cabeza. Correcto, dice Miller. Hay una diferencia, dice Miller, entre lo que se nos ha contado y cuáles son los sentimientos nuestros dentro. Y se toca el corazón, claro. Y eso es por lo que o sea, es por lo que nos cuentan tiene muy poca importancia, muy poca relevancia en tu progreso. O sea, es más bien tus sentimientos son lo que importa más. Así que se te han contado una serie de cosas sobre Dios y de hecho, o sea, se te han contado de hecho sin realmente saber si Dios es así. Es como que, y eso es lo que la fe católica y otras fes hacen, ya sean musulmanes, hindúes, católicas, cualesquiera. Cuando hemos crecido a partir de ellas, y si lo miras desde un punto de vista investigativo, digamos, de un doctor, o sea, del momento de la concepción, estás absorbiendo de gente, las cosas de la gente emocionalmente, y esas gentes tienen sistemas de creencias emocionalmente absorbidos también, y tú absorbes eso mismo, ¿no? Y les tienen esos sistemas asociados, apegados, o sea, a ciertas fes, como hemos dicho, la católica, etcétera, ¿no? En tu caso, la católica. Y tú estás absorbiendo sus sistemas de creencias porque esa es la única manera de conservar la supervivencia, de sobrevivir con esa gente en particular, porque si te pones en desacuerdo con ellos, mamá y papá, si te pones en desacuerdo sobre esa cuestión, y en tu caso es tu madre la que tenía más creencias firmes, digamos. Sí, ella era muy devota, dice Karen. Y si estás en desacuerdo con ella en esta materia, entonces ahora estarás en desarmonía con ella. Y si estás en desarmonía con ella, como niña, está amenazada tu misma supervivencia. Realmente. Y es muy, muy probable que si estás en desarmonía con tu madre, también comporte la amenaza de un castigo. ¿Me sigues? Y de ahí tienes la creencia, de ahí tendríamos la creencia en el Dios castigador. Vamos a ver lo que ha dicho ahora Karen, que se oye menos. Parece que Google lo ha pillado bien, o sea, no capto la forma concreta, ¿no?, de que me habría dado de castigo mi madre, porque ella es como que está muy autocompungida por sí misma todo el rato. Estaba mi madre así. O sea, me pregunto eso. Y no sé si aquí en breve, yo creo que dice Pander con P, y es como que eso, como que ella consentía mucho con ese estado de autocompunción, o como se diga, de autocompungida, como que consentía, mimaba ese estado mucho. No sé si bueno, y ahí es, claro, y dice Miller, ahí es donde necesitas usar tu voluntad para encontrar o sea, para sentir más sobre la situación, no para encontrar, para sentir. Porque Miller también se interrumpe las frases y las cambia a medio hacer, ¿no? Porque la realidad está en que tu madre tiene tendencias muy, muy violentas. Y ahora va a ser una cosa muy curiosa que van a comentar, que la puedo sentir, dice Miller,
desde que en el mundo espiritual todavía tiene esas violencias, esas tendencias violentas sobre ciertas materias y es militante de la fe católica ahí en el mundo espiritual. Sí, ella dice Karen, la hija, pues que realmente que su madre está como muy demente. Esto casi se puede traducir literalmente, está muy enloquecida. Sí, confirma Miller, sí, en el mundo espiritual. Claro, está viva, como ya sabes, pero es como que ha perdido su mente, básicamente ha perdido la cabeza y está en un estado muy emocional. Y es muy, muy militante sobre esta fe católica. O sea, eso es la única manera que le hace seguir operando en su mente, funcionando la mente. Así que en su forma espiritual, en la que está ahora predominantemente, claro, porque no está presente en su cuerpo ya aquí para nada, en su forma espiritual ella está muy, muy asustada y preocupada y la fe católica es lo único que la mantiene en su estado actual, de hecho. Y si abandonara eso, ella cree que si lo abandona en esta etapa en la que está, tendría que abandonarlo todo. Si abandonara su militancia, sería un desastre, piensa ella. Sí, Karen dice, eso era una gran cosa, era su gran tema, más grande que sus hijos, ¿no? Que nosotros, dice Karen. Sí, estoy de acuerdo, dice Miller, con eso, o sea, es así. Así que veo que parece bastante claro por qué tienes estas creencias, ¿verdad? O sea, la clave para ti sería comenzar a permitirte sentir los verdaderos sentimientos de tu madre. ¿Los verdaderos sentimientos de tu madre acerca de qué? Si la confrontaras. O sea, si tú tuvieras que confrontarla, si la confrontas, o cuando la confrontabas, o cuando sentir los verdaderos sentimientos de tu madre en ese momento de confrontación, de confrontar sus creencias sobre Dios, sus creencias sobre su fe. ¿Me sigues? Y ahí, y eso es de lo que tienes miedo. Eso de lo que tienes miedo de hacer. Porque claro, ella tendría una reacción violenta bastante fuerte. De hecho, ya la tiene, ya está teniendo reacciones violentas así. Ya las ha tenido en el pasado, reacciones violentas. Y ahora estaba preguntándome, dice Karen, y emocionada, que esto sería uno de los grandes factores que me condujo a tener un aborto. O sea, porque ella no quería que se enterara su madre de que estaba embarazada. Y fijaros, esto no tiene nada que ver con culparla, ¿no? A la madre de esta mujer que sentía tanto miedo por su madre, con las creencias católicas y todo eso, que tuvo que... O sea, que ella, pues con ese miedo y esa inconsciencia en la que estamos, que no sabemos por qué hacemos las cosas normalmente, pues en ese miedo, ella misma se justificó el aborto para evitar la reacción de la madre y que se enterara de que está embarazada, ¿no? Pero hay veces que las creencias católicas sirven para todo lo contrario, como para por ejemplo, en mi caso, por comentar algo, si la madre, en mi caso parece ser que, o sea, mi madre se dejó asesorar por mi abuela y mi abuela dijo, no, un aborto sería otro pecado. O sea, entonces, pero imaginaros, ¿no? Si es una situación donde, como esta mujer tiene mucho más miedo a abrir la opción, a comentárselo a la madre, ¿no? Estoy embarazada, no sé qué. Sí, claro. Entonces, las creencias pueden servir para muchas cosas, como vemos. Entonces, tenías más miedo, tanto miedo, dice, a los sentimientos sobre tu embarazo. ¿Ves? Eran lo suficientemente fuertes esos miedos que tenías como para hacerte abortar un niño, incluso.
Así es como de temerosa eras con respecto a tu madre. Entonces necesitas empezar a admitir que ese nivel de miedo existe por una razón, por un motivo. ¿Me entiendes? O sea, en esta fase tú casi es como que crees que eso es una imaginación meramente. El que necesitaras tener tanto miedo de ella. Piensas que es algo imaginario, pero hay una razón concreta de un evento concreto. Hay eventos concretos emocionales, que son esas razones, ¿no?, que hemos visto. Pero ahora Karen piensa que es simplemente esa imaginación de que yo me viera necesitada tener tanto miedo a mi madre y sus creencias y sus reacciones. Ahora está como una nebulosa, ¿no?, de confusión. No, eso es como una imaginación mía. No. Y lo que te estoy diciendo es que no, sino que lo que pasa es que un niño, una niña que tiene miedo a sus padres, si tiene ese miedo es por una razón. Ese miedo a sus padres es por una razón, un motivo. ¿Me sigues, no? Y los asuntos que provienen de tu madre, hay mucha violencia potencial ahí. Ya lo estás viendo. Así que ahí habría una razón, ¿vale? Entonces ahora, vamos con el asunto de la valía, del valor propio, del amor propio, de la autodignidad, todo esto. Y esta mujer se pregunta si desde la perspectiva de Dios se trata de eso, de la valía, del worth, o simplemente no tiene sentido ese tema de la valía desde la perspectiva de Dios. Cuando dices que no tiene sentido, bueno, Dios sabe que el mayor problema del planeta es la falta de valor propio, digamos, falta de estima, de autoestima en toda la gente. Claro, bien entendida, ¿no? Y por supuesto, desde la perspectiva de Dios, no necesitamos tener una falta de eso, porque desde la perspectiva de Dios todos somos el culmen de su creación. O sea, Él como que te mira y dice, ¡buah! Eres una maravilla de mis capacidades creativas, ¿no? Eso te ve así. Así que y eso... bueno, es el hecho de que Él ha creado todas esas esas personalidades, esas esencias personales. Vamos a ver otra vez cómo lo dice, que ahí ha dicho algo muy rápido. O sea, está el hecho, y además de eso está el hecho de que los ha creado a todos como individuos, con personalidades individuales y todo eso. O sea, las almas, recordemos, en el nivel del alma, que es brutal, la esencia personal, las individuales y demás cosas, ¿no? Y Él quiere que tú sepas y experimentes, que te conozcas, y que te experimentes. Y eso tú lo... Bueno, Dios quiere experimentarte y conocerte. Ahí me he equivocado. O sea, Él quiere experimentarte y conocerte. Eso es lo que Dios consigue hacer hasta un cierto punto, pero tú impides bastante de eso, bastante de esa relación, estamos viendo, ¿no? De que Dios pueda conocernos, que es autoconocerse en el fondo, porque esos fragmentos de esencia personal es una expansión del todo con todo, ¿no? De Dios, porque esas seríamos como un fragmento de esa, y siempre, pues, o sea, estamos evitando una gran cantidad de esa posibilidad, ¿verdad? De que suceda esa posibilidad. Evitas mucha cantidad de ese suceder, de que suceda el qué, que Dios nos pueda conocer y nos pueda experimentar. Pues como almas somos su creación. Así que sigue, desde la perspectiva de Dios, tú, claro, ya tienes valía. Es simplemente que tienes creencias emocionales
de que no tienes valía, y esas creencias son el problema mayor, el mayor problema. Simplemente es eso. O sea, que no se trata de volverse más amoroso, dice la mujer. O sea, porque yo ya soy tan válida como voy a serlo siempre a los ojos de Dios, ¿no? O sea, tan digna, tengo tanta valía, ¿no? Sí, desde la perspectiva de Dios, sí, dice Miller. Sí, pero no desde la tuya, claro. ¿Y por qué es eso? Porque de nuevo, la familia de origen te endosó, o sea, endosó ese entorno al final, pues como hemos observado, ¿no? Como somos niños y no sabemos lo que hacemos y tenemos que sobrevivir, se termina imponiendo desde el entorno esas creencias. Como tenemos tanto retraso espiritual, ¿no? En la Tierra, tan bien organizado. Entonces, así que detente de culpar a Dios, claro, deja de culpar a Dios por tu falta de autoestima, por así llamarla, falta de valía, y permítete ver de dónde proviene tu falta de estima. Todo, que siempre es algo que tiene que ver, que sucede con la infancia, ¿no? En la infancia. No tiene nada que ver con Dios. Y hay un gran problema con lo que se clasifica así como multigeneracional, ¿verdad? El pecado multigeneracional. Porque, recordad, ¿qué es el pecado? Bueno, el estar en desarmonía con el amor. Esas cosas que en el alma, ¿verdad? Enseguida se nos empiezan a grabar, esos manchurrones que hemos visto muchas veces. Es una definición técnica, no hay nada problemático en la palabra pecado. O sea, está en desarmonía con el amor. Así que ese paso multigeneracional, ese pasarnos entre generaciones, emociones que están en desarmonía con el amor, pues ahí tienes la valía como una enorme, ese tema de la falta de valía personal. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos para obtener cierta valía? Hacemos cosas realmente temibles, dan miedo, honestamente. Como que muchos os involucráis sexualmente con gente que apenas siquiera conocéis y simplemente para obtener algo de valía. Y también muchos habéis hecho cosas, incluso como abortos, como lo acaba de decir Karen, para poder evitar que se os ataque vuestra valía, vuestro valor propio, si queréis. O sea, veis, muchas de esas cosas también tienen que ver con la valía. O sea, estamos dispuestos hasta a asesinar, como veis, y decir que está bien en provecho de la valía, ¿no? O sea, estamos dispuestos a llegar a extremos en provecho de este tema de la valía. Así que sí, es un gran problema, pero entiende que desde la perspectiva de Dios, tú ya eres perfectamente valiosa, digamos, y también podrías decir que desde la perspectiva de Dios, desde esa perspectiva no es un problema esto de la valía. El problema está dentro de nosotros y necesitamos trabajarlo por nuestra cuenta, ¿no? Necesitamos... Bueno, y esta pregunta es la que vimos en el otro vídeo. Ahora vámonos a saltar lo que hemos dejado al final, que va a ser una pregunta de muy pocos minutos y también muy general, y ya terminamos. Lo que veo es que continuamente estoy juzgando, evaluando lo que es amoroso, en particular en relación a los niños, a los hijos, ¿no? Estoy siempre en la cabeza evaluando, esto no es amoroso, esto sí lo es, esto no, y así. Y es algo muy cansino, me cansa mucho. Bueno, la razón de por qué haces eso, dice Miller, es porque no sabes lo que es amoroso. O sea, mejor sería, a ver, que no lo he oído, perdón. Por aquí. O sea, me estaría mejor simplemente admitieras eso para ti misma, ¿no? Que tú no sabes. O sea, y le pregunta a ella, ¿esto que hago es simplemente para evitar estar en lo incorrecto? O sea, es como sentir miedo
de que lo voy a hacer mal. Bueno, ni le dice, mira, Tara, que se llama así. En los siguientes 2 días os voy a pedir que analicéis por qué. Porque tú necesitas hacer mucho de este análisis en ti. Pero, bueno, esa es una de las razones, la que has dicho, pero es una de muchas. Y necesitas saber, obviamente, y trabajar todas ellas. Pero la primordial que tienes, que te afecta, es que no estás dispuesta a sentir la emoción de miedo. Simplemente no estás dispuesta a sentirlo. Y si no estás dispuesta a sentirla, vas a vivir mediante el miedo. La vas a vivir. Y esa es la penalización de no sentir el miedo, es que acabas viviendo en él. O sea, ¿es el miedo a tomar una decisión?, pregunta ella. Sí, dice Miller. Sí, estás aterrorizada, dice Miller, de tomar cualquier decisión que pueda parecer equivocada. O sea, no quiero entrar en una historia, en contarte mi vida, pero cuando me despierto por la noche, no, y estás yendo a contar relatos, dice Miller, estás entrando a contar historias. Y Miller, recordemos que quiere que estas sesiones sean como muy breves y muy así, directas, y quiere que cuenten sobre sus sentimientos, la gente sobre todo, que se centren en contar cómo me siento y todo eso. Entonces, tienes miedo en tu vida, y dice Miller, y lo evitas por completo. Y Mary te ha estado hablando de esto muchísimas veces, y tú estás en ignorancia completa de ello y deseas mantener esa ignorancia sobre ese miedo, esos miedos. Y lo que ahora estás teniendo en ti es esta penalización por esa decisión. La penalización es que no sabes lo que es amoroso, no sabes lo que hacer en ninguna situación, y esa es parte de la penalización. Y luego te castigas a ti misma por eso. ¿Vale? Pero también eso es una evasión, es una evitación, porque eso es otra manera, simplemente otra manera de salirte, de escapar del hecho de que has hecho una elección con tu voluntad de no sentir el miedo. Así que en esta etapa, tienes muy poca comprensión de cómo muchas de tus decisiones y elecciones están todas basadas en una sola cosa. Y es que no quieres sentir el miedo, no deseas sentir el miedo. Y no estás viendo los resultados de esa elección, tampoco estás viendo los resultados de esa elección. O sea, no enlazas la causa de que es elegir no sentir el miedo como tu causa. Y el efecto, que ¿cuál era? Que son todos los efectos de la ley de compensación relativos a la elección de no sentir el miedo. Muchas de vosotras, mujeres, estáis haciendo esto. Frecuentemente evitáis sentir el sentimiento del miedo y así obtenéis todo un conjunto de consecuencias negativas de esa elección y luego culpáis a las consecuencias. Cuando en realidad deberíais examinar el hecho, contemplar el hecho de que habéis hecho una elección de no sentir el miedo. Y ese es el problema en el que estáis. Tiene sentido, ¿no? Bueno, y ahora va a hacer un resumen, después de decir que no va a poder seguir con una pregunta que había dicho que iba a contestar también a un siguiente señor. Pero ahora lo que me gustaría es resumiros esta sección en particular y quería deciros que podéis ver que es esencial no solo analizar cómo nos sentimos sobre el amor, pero también analizar cómo nos sentimos sobre la fuente del amor. ¿Podéis ver eso? Porque no vamos a recibir una educación de la fuente del amor mientras estemos bloqueados a ese ser, al ser a Dios. O sea, no vamos a hacer eso, no vamos a poder hacer eso. Entonces necesitamos analizar ambas cosas y también necesitamos ver, como ya hemos visto, la asociación que hay entre todas esas cosas que sentimos sobre la fuente del amor y ver que no tienen nada que ver con nuestra experiencia personal. Necesitamos ver esa asociación y ver que en realidad no hay que asociarlo, ¿no? Que no tienen nada que ver con nuestra experiencia personal.
O sea, tienen todo que ver con nuestra experiencia con otras personas con autoridad, otras personas que tienen puestos de autoridad, ¿no? Y por eso es que es difícil tratar con ello. Pero mientras estemos indispuestos a procesar eso emocionalmente, vamos a seguir usando esta excusa, porque es simplemente una excusa. Esto de culpar a Dios es una excusa. Culparle por cosas que Dios nunca ha hecho. Y también culpar al amor por cosas que el amor nunca haría. Y muchos de vosotros ahora estáis capturados en este ciclo, en esta trampa de culpar a Dios por cosas que Dios no ha hecho y culpar al amor por cosas que el amor nunca haría. Y esto indica que no hemos aceptado la definición del amor de Dios y que no estamos aceptando instrucción de parte de esa fuente. Así que es algo que necesitamos tratar. Esto necesitamos tratar. Bueno, ya se acaba. Como ves, esta sesión tan interesante de preguntas y respuestas, la de marzo, del mismo grupo, exactamente las mismas sesiones sobre el desarrollar la voluntad de amar y todo esto. Cómo me siento sobre el amor. Esta sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias y hasta el siguiente.